participaba de esta exposición, ¿no? De los resultados que arrojaron los estudios de las cuencas Arroyo Pillahuinco, Chico y Grande. Los saluda atentamente en vivo y en directo. ¿Cómo le va, don Eduardo? Buen día. Buen día, Ricardo. Buen día, Matías. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo estás, Edu? A ver, Bien, yo tengo una versión. ¿Usted me la ratifica o me la rectifica? A ver, dígame. La versión indica que usted estuvo presente en ese importante evento realizado ayer, pero Sí. que no hizo uso de la palabra. Y la verdad que para mí fue un sorpresón. No hice más que lo que correspondía. Fui a escuchar una presentación y escuché. No, pero yo como sé que usted se sale de la vaina a veces para... Y bueno, sí, ganas siempre uno tiene, pero no, me parecía que no era el lugar, ¿no? No era oportuno. Bueno, me parece... No. Me parece No, muy... no contribuía. Me parece muy delicado de su parte, ¿no? Y la persona que me lo dijo, que usted se imaginará más o menos quién es un allegado, digamos, familiar, para más datos. Sí. No, me dice, no habló. Le digo, no, pero el hombre es ubicado, no era el momento. Bueno, el momento, Sí, no, el momento, seguramente que no. claro, el momento es ahora. ¿Cuál es su síntesis, don Eduardo? Bueno, a ver, la verdad que con mucha satisfacción, porque un trabajo en el que estuve, digamos, de alguna manera he sido el mentor, porque fui el que llevé la idea y el que estuvo permanentemente trabajando por detrás digamos, sin hacerme visible, porque tampoco era la idea era que esto se concretara. Y bueno, después de mucho tiempo, puedo pensar que esto yo lo planteé por primera vez en el Consejo Local Asesor del INTA, y allá por agosto de 2014. Y bueno, estamos en octubre del 2018, ¿no? Pasaron 4 años y pico para uno poder ver cristalizado una idea que a mí me parecía que era un poco lo que había que hacer. Y bueno, costó convencer a mucha gente, pero bueno, con el paso del tiempo se logró. Así que bueno, he estado siempre muy cerca de esta cuestión y permanentemente punzando para que no se frenara. Y bueno, tuvimos los resultados de la presentación por parte de los técnicos de la universidad, que fueron los que hicieron este estudio, que es sumamente importante, muy valioso. Fue impecable, muy técnica, posiblemente gente que no es tan técnico, lo saturó porque es muy técnico. Pero bueno, creo que lo llevaron a un nivel de comprensión bastante razonable como para que todos pudiéramos comprender, ¿no? Así que bueno, con una gran satisfacción y ahora con un enorme camino por delante, porque ya tenemos la información, ya podemos adquirir el conocimiento y como lo hemos dicho en otro momento, ¿te acordás cuando hablábamos de la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, la sociedad de la sabiduría? Bueno, en este tema hemos avanzado algunos pasos. O sea, la información está, el conocimiento ya lo tenemos, y ahora depende de la sabiduría de quienes son los receptores de este trabajo, que básicamente el Estado municipal, se tenga la sabiduría suficiente como para poder utilizar todo ese conocimiento en pos de lograr soluciones para las problemáticas que causan las cuencas de estos 2 arroyos que ocupan casi todo el distrito de Pringue, bueno, produciendo las mejoras que el mismo análisis plantea. Así que bueno, yo estoy muy satisfecho y con una gran expectativa de ver de qué es lo que va a pasar de aquí en adelante, ¿no? Le voy a hacer algunas preguntas puntuales, don Eduardo, Sí, cómo no, si usted me permite. Con todo gusto. Este tema obviamente tiene como protagonistas fundamentales a los propietarios de campo que están localizados dentro de lo que podrían ser los inicios, ¿no?, sentido de la montaña hacia el mar, ¿no es cierto? O de la sierra hacia el mar. Sí, es lo que se llama la cuenca alta, que sería toda la parte, digamos, serrana y periserrana. La cuenca media, que es donde está
digamos así para caracterizarlo, nuestra ciudad, y la cuenca baja que está hacia el norte, que son los campos más bajos, con menos pendientes y más deprimidos. Esas serían las tres partes de la cuenca, ¿no es cierto? La alta, la media y la baja. Sí, escucho tu pregunta. No, entonces... vos me decías, sí. vos me decías que digamos que tienen más cosas que hacer en la parte alta que en el resto de la cuenca. No sé si fue. Sí, esa es la orientación de la pregunta. Esa es un poco la pregunta. En realidad sí, porque digamos que lo que se trata con este estudio es establecer lo que se llaman mecanismos de restauración hidrológica. Es decir, tratar de evitar los daños que causan las aguas, básicamente en un lugar donde hay muchas pendientes, como ocurre en las cuencas de estos dos arroyos pringlenses, que nacen en una zona serrana, donde las pendientes son muy grandes, y esto lo que hace es favorecer mucho el escurrimiento superficial, que traslada el agua que llueve en la zona alta, la traslada al resto de la cuenca, y obviamente genera muchos problemas porque la cantidad de agua es enorme. Entonces, digamos que la idea del análisis que uno hace de toda esta información es tratar de que el agua se quede en el lugar donde llueve, ¿no es cierto? Si llueve arriba, que se quede arriba, pero no que venga abajo, porque si llueve arriba y abajo se inunda. Y el otro tema es que no se aprovecha el agua donde cae. O sea, el agua se tiene que quedar donde cae. Entonces, ¿qué hay que hacer? Disminuir la velocidad de escurrimiento del agua para darle tiempo suficiente para que se infiltre. Y el agua que se infiltra es agua que no corre, y agua que se aprovecha en el lugar donde cayó. Esa es, digamos, en términos generales, la idea del resultado del análisis, ¿no? Bueno, ahora hay que trabajar en técnicas que permitan que eso ocurra. Es decir, tratar de que el agua se quede donde cae. Y bueno, ese es el gran desafío. Siempre se pensó que lo ideal era sacar muy rápido el agua para que no causara problemas, pero sin usarla. Y ese es un grave error. El agua es un recurso, no es un recurso demasiado abundante. Y uno tiene que dar el mayor aprovechamiento posible al agua. Si nosotros nos sacamos muy rápidamente el agua de Pringles, después de la lluvia, lo que sobreviene al poco tiempo son las sequías. Digamos que las inundaciones y las sequías son un ciclo permanente. En la medida que el hombre intervenga, favoreciendo digamos, la salida del agua del lugar, lo que va a favorecer es que el ciclo sea recurrente, ¿no es cierto? Que se produzcan con más rapidez inundaciones y sequías. Y si se pone muy seco arriba y se desprotege de vegetación el terreno, va a haber mucho más escurrimiento superficial y va a haber mucha más inundación y mucha más sequía en la parte alta. Y luego en la parte baja, un poco largo de explicarlo, pero un poco ese es el circuito, y lo que hay que tratar es de cortar ese circuito. Y la única manera es tratar de que el agua sea utilizada en el lugar donde cae, no que se escurra. Ese es un poco, no sé si se entiende. Sí, el principio básico. Ahora bien, el principio básico. Estas técnicas, ¿en qué consisten? Para dar algunos ejemplos, digamos, muy comprensibles para la gente, Eduardo, para no irnos con especificaciones técnicas. Yo recuerdo que hace muchos años, la primera vez que llevé a mis hijas, o la segunda, cierro la ventana, me preguntaban qué eran esas rayas o esos montículos que había en los campos. Entonces le expliqué que eran curvas de nivel, que eso tenían como objetivo frenar el avance de agua y demás. Correcto. Bueno, era una explicación muy, muy básica, ¿no es cierto? No, pero un poco es lo que hay que tratar de explicar para que el común de la gente lo pueda comprender, porque si no entramos en cuestiones técnicas que no tienen mucho sentido. Pero todas las técnicas a utilizar a partir de la información que se ha logrado con este trabajo, lo que plantea el estudio de estas cuencas no es medidas estructurales para resolver el problema de el escurrimiento del agua. Una medida estructural es un dique, por ejemplo, ¿sí? O un canal para llevar el agua más rápido. Bueno, esto no está planteado dentro de este proyecto. Esto lo que plantea son medidas de restauración a partir de prácticas agronómicas y agroecológicas. A ver, ¿qué es una práctica
agroecológica, lo que vos dijiste, curvas de nivel, cultivos en terraza, plantaciones forestales, manejo de la cobertura vegetal, o sea, manejo de las pasturas y de los cultivos, bueno, todas esas acciones que se pueden hacer sin un costo adicional para nada importante, ayudan a favorecer la infiltración, el manejo de suelos, que nos permite tener una mejor estructura, una mayor porosidad, etcétera, etcétera, sirve para mejorar la infiltración. Y si hay infiltración, no hay escurrimiento. Y si no hay escurrimiento, y si hay infiltración y no hay inundación y no hay escurrimiento, hay terreno húmedo que produce más. O sea que todo tiende, digamos, al manejo cultural del territorio, para mejorar la producción, evitar los desastres superficiales. O sea, bueno, estamos teniendo problemas, como es bastante natural en todas las... en canales, sí, y en todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo recuerdo, esto yo lo empecé a plantear en el año 2014, después de la inundación, te acordás que se llevó el puente del Pichahuinco Chico y demás, fue aquella gran lluvia, y lo que siempre veía yo cada vez que había una inundación, ¿no? Que todo el mundo, los expertos, entre comillas, cuando pasaban estas cosas empezaban a hablar de que el canal por acá, que hay que canalizar aguas arriba, aguas abajo, hacer un dique, el canal de guarda, bueno, 10 millones de cosas. Nadie se ponía a pensar que lo que hay que hacer no es tratar de frenar el agua acá abajo. El tema era tratar de que el agua llegara con tiempo, despacio y en una cantidad más reducida para poderla manejar, como ocurrió antiguamente, antes que el hombre interviniera tanto en la naturaleza, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Y bueno, a partir de ahí surge esto, me topé con que este trabajo ya lo habían hecho en la universidad, ya tenía un trabajo hecho en la zona de Olavarría, con el arroyo Tapalqué, que también generó en algún momento grandes desastres en Ciudad de Olavarría. Ya estaban trabajando, tenían experiencia, bueno, los contacté, lo planteé, buscamos una manera de canalizarlo a través del Consejo del INTA y pedir al municipio que se hiciera cargo de los costos. Bueno, todo ese trabajo costó mucho tiempo para convencer, para que se comprenda, pero bueno, finalmente se comprendió, se firmó el convenio hace un año y hoy tenemos los resultados. Ahora nos tenemos que poner a trabajar en el tema de la restauración ambiental, que bueno, es un proceso que no es tan lento, o sea, es una cosa que se consigue en relativamente un poco tiempo, ¿no? Así que, bueno, estaría bueno que primero difundir este estudio y las ideas centrales, digamos, de qué es lo que hay que hacer y después ponerse a trabajar. Eduardo, sí. Digamos, por la información que tengo, esto, digamos, va destinado a solucionar un problema que tiene aristas económicas, que tiene aristas sociales, socioambientales muy importantes, y donde juega un rol activísimo el sector agropecuario. ¿Qué pasó que ayer no había casi representantes del sector agropecuario? Mira, yo no te sé decir porque ignoro cómo se hizo la convocatoria, la verdad que lo ignoro completamente. No sé a quiénes... ¿Pero estoy equivocado yo o no? No. Que debería haber habido... Había muy poca gente en virtud de la importancia del tema, ¿no? Pero bueno, no sé si esto fue como una presentación formal y no... De ninguna manera fue una charla como de difusión, ¿no? Porque para eso uno debería ser algo más breve. Esta charla duró bastante, casi 2 horas. Creo que hay que manejarlo de otra manera, pero ignoro cómo se hizo la convocatoria, por eso tampoco puedo decirte si
si no hubo respuesta o no se convocó a demasiada gente, pero se me ocurre que instituciones clave en estos temas que los afectan en forma directa, como son los productores agropecuarios o, por ejemplo, la cooperativa de servicios de caminos rurales, claro, están relacionados con eso, ¿no? Había gente de defensa civil, cosa que me agradó, porque hay gente que se acercó con una preocupación, ¿no? Que en definitiva en los momentos críticos son los que actúan, tanto defensa civil como bomberos y demás, pero bueno, ellos estaban presentes. Pero sí, había poca gente, casi todos funcionarios o muy allegados a esto, no había mucha gente de la comunidad. Pero hay que desarrollar una serie de charlas y explicaciones y más concretas, ya quizá trabajando sobre el territorio, y empezar a difundir y generar conciencia, ¿no? Eso es fundamental. Pero bueno, es un trabajo que hay que llevar adelante, en el que el Estado tiene un rol fundamental, ¿no? Porque acá no se trata de inversiones económicas, sino que se trata de difundir el conocimiento y de convencer a la gente para hacer lo que se debe. Y bueno, por ahí alguna ayuda va a hacer falta de parte del Estado para hacer alguna cuestión demostrativa, como para que la gente lo vea y lo pueda medir, digamos, a los efectos beneficiosos de las prácticas de restauración. Habrá que hacer un lote demostrativo y quizá ese sea el punto en el que más se pueda entusiasmar la gente para ir adelante, ¿no? Y la última pregunta, Eduardo, ¿hay algún o se prevé algún incentivo respecto de las personas, los productores agropecuarios, que participen activamente en todas estas recomendaciones de reducción de algún impuesto? Mira, vos sabés que ahí se planteó ese tema. Básicamente la universidad está hablando de que hay que hacer algunas intervenciones forestales en las cabeceras de los cursos de agua, en la zona muy alta de la sierra. Y bueno, y ahí hay que hacer forestación. Ellos calculan, en base a todo lo que estuvieron analizando, que entre todos los sectores donde hay que forestar, se habla de unas 1000 hectáreas de forestación, que no es una superficie muy grande. Vos pensás que las cuencas de los 2 arroyos tienen prácticamente 300.000 hectáreas, y estamos hablando de 1000 hectáreas de forestación para disminuir sensiblemente el escurrimiento de agua en las cabeceras de los cauces. No es una intervención demasiado grande y son todos puntos muy, muy específicos, o sea que no le van a tocar a un productor mucho más que unas poquitas hectáreas para poder forestar, ¿no? Pero lo interesante de esto es hacerle comprender a los productores que todas las intervenciones que hagan en esta cuestión van a ser muy beneficiosas para ellos, o sea, les van a cambiar la capacidad productiva de sus tierras en la medida que intervengan razonablemente en esta cuestión, más allá de los beneficios que van a provocar aguas abajo, ¿no? Ellos mismos van a tener grandes beneficios en los lugares en que intervengan en la zona alta. Entonces, yo no veo como algo muy necesario de dar incentivos para que la gente haga algo que... Claro, porque los incentivos los tienen ellos mismos, los van a tener ellos mismos. Claro, a eso me refiero, ¿no? Claro. Entonces, bueno, por eso el trabajo de concientización es muy importante, y lo que hay que hacer es, yo estoy convencido de eso, y un poco lo estuvimos hablando y había coincidencias, en que hay que hacer algún campo demostrativo, algún lote demostrativo, que la gente pueda medir y ver cuáles son los beneficios del agua. Y cuando vean esos, más de uno se va a embalar, porque va a encontrar que su capacidad productiva va a aumentar sensiblemente, con lo que nadie va a descartar la posibilidad de intervenir en estas cuestiones, ¿no? Así que, bueno, es un buen trabajo, es un buen inicio, y básicamente a mí lo que me satisface es que ahora contamos, lo dijo el intendente, y yo creo que lo he dicho muchas veces, lo hemos hablado en la radio, no se puede seguir trabajando sobre a mí me parece que, yo creo que.
No, ahora hay información científica, no es que me parece, esto es así. Con una base científica seria, y voy a saber que las decisiones que tome, que me las ha recomendado quien realizó los estudios, van a tener los resultados previstos, porque esto está estudiado, está demostrado. Hace falta que lo veamos nada más, pero que está estudiado y está demostrado, no hay ninguna duda. Sí, un sustento técnico que elimina esto de por las dudas, o porque me dijeron, o porque mi abuelo lo hacía así, o mi padre lo hacía así. Exactamente, esto es ciencia, y es ciencia que nosotros, el trabajo que tenemos es aplicarla, que deje de ser una ciencia teórica para ser una ciencia aplicada. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, los que estemos involucrados en estas cosas, porque nos va a generar muchos beneficios. Y bueno, ese es el trabajo de acá en más, por lo menos la parte que a mí me interesa, que la gente lo comprenda y comience a realizar algunas de estas cuestiones. Yo te diría que lo que hemos hablado y lo que uno ha estudiado y se ha interiorizado en el tema, si se empiezan a aplicar medidas correctivas, en el mediano plazo, y estamos hablando, también lo hemos hablado ahí en la radio, cuando uno habla de algo sostenible o sustentable, tiene que hablar de los medianos plazos, que son 8, 10, 15 años. Sí, claro, nadie espera en una cosecha tener... Entonces, yo creo que si queremos que nuestro sistema hidrológico sea sustentable, tenemos que empezar a actuar ahora, y en el mediano plazo, que son los 8 o 10 años, vamos a tener resultados muy llamativos y nos vamos a estar ahorrando un montón de problemas y de costos, ¿no? A ver, hoy frenar el agua ante un evento importante en la zona alta costaría hacer enormes obras de infraestructura costosísimas que después van a ser utilizadas una vez cada 4 o 5 años, porque esa es más o menos la frecuencia con la que ocurren estos eventos, ¿no? Así es, Eduardo. Bueno, te agradezco. No tendría mucho sentido, pero bueno, un poco eso, ¿no? Tratando de colaborar en cómo se pueda para mejorar nuestra comunidad. Así que, bueno. Gracias, Eduardo. Como siempre, no, al contrario. Muy amable, ¿eh? No, Nos estamos viendo el viernes. El viernes, con mucho gusto. Bueno, un abrazo. Gracias. Y para cerrar esto, digamos, nuestra